El lobo estepario, de Hermann Hesse. Ya habíamos en un video anterior analizado también el libro de Mian, del mismo autor. Los dos son clásicos ya no solo de la literatura alemana, sino de la literatura mundial. Y los dos también tienen algo en común, que incluso lo podría parangonar ahora con Nico Kazantzakis y Alexis Orbal Griego, de una manera mucho más vital en este sentido, ¿no? De una manera mucho más vital. Lo mismo pasaba con Muerte en Venecia. La literatura alemana tiene una cosa muy extraña que tiende hasta a esta búsqueda de los paganismos, ¿no? De Abraxas, del budismo, es decir, todo aquello que tiende a desligarlo de Occidente y del buen burgués alemán. Este es el análisis que yo puedo interpretar. Es decir, la literatura alemana, cierta literatura italiana, como digo, ¿no? La Muerte en Venecia, el Lobo estepario de Mian, buscan desasirse de estos lazos urbanos, de estos lazos civilizatorios, de estos lazos burgueses a los que pertenecen indefectiblemente, ¿no? Entonces buscan al buen salvaje, por un lado, buscan los parajes exóticos, se buscan a sí mismos a través de los sueños, de los estupefacientes, de los narcóticos, ¿no? De los excesos de placer, o de la carencia de los mismos, viviendo una vida completamente austera y martirológica, por decirlo de alguna manera. Todo este entramado de características es lo que hace este libro, El Lobo Estepario, ¿no? Y el personaje, Harry Haller, es eso, busca encontrar su verdadera esencia. Él es un lobo estepario, es decir, un animal salvaje, solitario, que mira desde esos espejos de su propia habitación, o es un burgués acomodado que simula ser un lobo estepario y que simula ser un buen salvaje. Y él se hace todas estas preguntas y reflexiona al respecto, ¿no? La búsqueda de su lugar en el mundo, de comprender placeres tan sencillos como bailar, como conocer a una mujer, como entablar una conversación o como ser querido, ¿no? Son situaciones que él las tenía olvidadas y se había convertido en esto, en un lobo huraño, ¿no? En un lobo acechante, que termina adentrándolo en las profundidades de lo ermitaño, de lo anacoreta, de lo antisocial, de la misantropía. Hay un momento en el libro que él no aguanta este ritmo de vida, no lo aguanta porque no lo aguanta nadie, en definitiva, ¿no? Realmente desde una postura valedera, esta situación yo creo que es muy difícil de sostener. Ahora, si queremos disfrazarnos en un postureo, ¿no? En el que hacemos que nos buscamos y sufrimos y todo esto, bueno, digamos, como un postureo, como una máscara artificial, lo podemos hacer. Pero verdaderamente lo que intenta mostrarnos el libro es que vivir este estilo de vida misantrópico es, para el hombre, que es un ser social, muy difícil. Bueno, por este lado va el libro de Hermann Hesse y el personaje Harry Haller. Hay momentos que a mí particularmente me hacen reír, ¿no? Cuando él critica la burguesía, yo esto me voy a poner muy firme en esto, cuando critica la burguesía y critica a los trabajadores que pierden su tiempo y su vida en aras de producir para los otros, bueno, el típico discurso que ya conocemos, ¿no? Pero sin embargo, lo que a él le permite esa vida holgada de vicios, en el sentido de levantarse a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, de fumar cajillas enteras de cigarrillos, de comprar libros, de vivir sin casa, etcétera, esos placeres, porque no dejan de ser placeres, se los produce una gran cuenta bancaria que tiene en el banco. Entonces estas cuestiones son las que a mí, digamos, no me terminan de cerrar. Vos querés ser un lobo estepario, querés ser un crítico de la sociedad, querés ser un crítico de la burguesía, a mí me parece perfecto. Pero como decía Austin en su teoría, la enunciación de un discurso tiene que ser correlativa con las acciones. ¿Sí? El lenguaje es acción. Entonces andate al medio del campo, verdaderamente, planta papas, viví en una choza y no vivas de nadie, no le pides ayuda a nadie, pero no vas a sacar la plata del banco y digas que estás en contra del mundo burgués, industrializado, civilizatorio y occidental. Bueno, esta es mi crítica para el libro. No estoy diciendo con esto que no es un libro precioso, no tiene nada que ver, pero los libros fueron hechos para criticarse, no para aceptar todo lo que digan. Y yo estoy a favor de muchas cosas, de encontrarse a sí mismo y todo, pero este postureo que muestra a veces esta literatura, no.
No, y se toman sus mejores whiskies, se fuman sus mejores habanos, pero dicen no ser burgueses. No, es que es imposible escapar también de la dinámica burguesa, porque burguesa es el mundo urbano, porque burgués es el mundo occidental, porque burgués es el cristianismo y porque burgués es todo. Ser burgués no es solamente tener dinero, ser burgués es una forma de vida, es una forma de ver la vida. Y creo que también es parte de la naturaleza del hombre. Eh, ¿No? Dice, hay ciertos refinamientos, hay ciertas cuestiones que son propias del hombre en cuanto a especie que no son propias de los animales. Así que Harry Haller de lobo estepario tiene poco, es un hombre mundano como todos nosotros, que le gusta el dinero, le gusta tener su cuentita en el banco, pero se hace el sufrido y arma todo este postureo que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, es como la cuarta vez que lo leo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muy bien, bueno, hasta acá el lobo estepario de Hermann Hesse.